El Parlamento alemán, el Bundestag, acaba de aprobar una reforma constitucional para hacer un gasto único y extraordinario. 100.000 millones de euros para rearmar al ejército germano en los próximos años. Se trata del mayor gasto en defensa hecho por Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, además de un giro histórico para el país tras décadas de pacifismo, impulsado por la invasión rusa en Ucrania. ¿Pero implica esto que la potencia económica alemana se convertirá también en una potencia militar? ...24 de febrero de 2022, un día trascendental para Europa y también para Alemania. 3 días después de que las tropas de Vladimir Putin atacasen Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anunció un cambio sin precedentes en la política alemana. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das setzt eigene Stärke voraus. La Zeitenwende, el giro histórico anunciado por Scholz, se ha convertido desde entonces en un nuevo pilar de la política alemana. Y es que Berlín considera que Rusia ha dinamitado el orden de la posguerra en Europa y que ha puesto fin a la idea de que en el continente, marcado por sangrientas guerras en el pasado, no se recurriría más a la violencia para resolver diferencias. Ese cambio llevó a que Alemania decidiese, por ejemplo, enviar armamento a Ucrania, pese a una antigua premisa política de no enviar armas a zonas en conflicto. Pero la principal consecuencia de este giro es el propósito del rearme, es decir, la idea de que Alemania necesita volver a ser fuerte militarmente, para poder garantizar su propia defensa y también para cumplir con sus obligaciones como miembro de la OTAN. Europa braucht uns jetzt. El pasado 3 de junio, el Bundestag aprobó finalmente la propuesta lanzada por Scholz en febrero, la creación de un fondo especial para gastar 100.000 millones de euros solo en la modernización de las Fuerzas Armadas. Una propuesta que hacía necesaria una reforma de la Constitución para justificar el enorme gasto fuera del presupuesto habitual. El voto en el Parlamento contó con el apoyo no solo de la coalición tripartita de Scholz, fue conformada por socialdemócratas, verdes y liberales, sino también con el de la oposición conservadora. Así anunciaba Scholz antes el propósito de la reforma. Die Bundeswehr wird wohl dann die größte konventionelle Armee im europäischen NATO-System. Un anuncio que llamó la atención sobre todo fuera del país, por el recuerdo de la belicosa Alemania del siglo XX, protagonista de la Primera Guerra Mundial y causante de la brutal Segunda Guerra Mundial. Los actuales planes del gobierno de Berlín implican pasar a gastar el 2% del Producto Interno Bruto alemán en defensa, como pide la OTAN desde hace años. Eso implicaría en estos momentos un gasto anual de unos 70.000 millones de euros. Actualmente el país destina un poco más de 50.000 millones a defensa, sobre todo para el mantenimiento de sus fuerzas militares. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es factible que Alemania, la mayor economía europea y la cuarta del mundo, se convierta con este enorme gasto también en una de las grandes potencias militares? Ganz davon ab, in welchen Fristen und welchen Zeithorizonten das Geld aus dem Sondervermögen, also bis zu 100 Milliarden, eingesetzt wird. Aktuell zeichnet es sich ab, dass es so in etwa in einem 4- bis 5-Jahres-Horizont ausgegeben werden soll, also mehrjährig, natürlich nicht nur in einem Jahr. Aber das heißt trotzdem nicht, dass dann in 4 oder 5 Jahren Deutschland tatsächlich die stärkste und größte und einsatzkräftigste und fähigste und schlagkräftigste Streitkraft im konventionellen Bereich in Europa bereitstellen kann. Denn viele Rüstungsvorhaben haben quasi Zyklen, die sich über viele, viele Jahre strecken. Por otro lado, muchos expertos recuerdan que las Fuerzas Armadas alemanas están actualmente muy mal equipadas tras años de recortes en su presupuesto. Y la lista de pedidos es larga. Ja, es ist ja nicht nur ein Wunschzettel, sondern es ist eine Liste, die die Bundeswehr über die vergangenen Jahre aufgehäuft hat praktisch. Also wenn man sieht, dass es Hubschrauber gibt, große, schwere Transporthubschrauber, die inzwischen 50 Jahre genutzt werden und wo schon vor 20 Jahren hieß, dafür muss jetzt aber dringend mal Ersatz beschafft werden.
Die Kampfjets, die die veralteten Tornados ablösen sollen, das sind nur 2 Beispiele für milliardenteure Projekte, bei denen sich zeigt, dass die Bundeswehr in den vergangenen Jahren gespart hat, sparen musste. Und das ist dann, wie so oft, auch in anderen Bereichen, wenn man an einer Stelle sehr lange spart, dann hat man sehr veraltetes Gerät und das zu erneuern auf einmal, das wird recht teuer. El bajo gasto militar en Alemania tiene tradición. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, el país europeo se reinventó como una nación pacifista. Esa tendencia se reforzó tras la desaparición del llamado Bloque del Este en los años 90. La disolución de la Alianza Militar Socialista, el Pacto de Varsovia, llevó a ver el gasto militar como innecesario en muchos países occidentales, sobre todo en Alemania. Über viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, und das ist mittlerweile ja sehr weit bekannt, war auch vor vielen Jahren schon bekannt, wurden Einsparungen an der Bundeswehr vorgenommen, was zu einer geringeren Einsatzfähigkeit der Streitkräfte geführt hat, insbesondere im Bereich der Bündnis- und Landesverteidigung, weil über viele Jahre der Fokus der Bundeswehr auf internationales Krisenmanagement fokussiert war und weniger auf die Bündnis- und Landesverteidigung. En 2011, el gobierno de Angela Merkel eliminó incluso el servicio militar obligatorio y mantuvo una rígida política de ahorro en las Fuerzas Armadas, que para muchos observadores las han dejado ahora mal paradas. En las primeras semanas tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, se habló mucho de que en Alemania los soldados tenían que comprarse ellos mismos incluso la ropa interior y otras prendas necesarias en los cuarteles. Veamos ahora algunos datos representativos para entender la situación de las fuerzas alemanas. Rusia, la segunda potencia militar del mundo, contaba a comienzos de 2022 con más de 12.000 tanques de combate. Estados Unidos, la primera potencia bélica, tenía más de 6.600 tanques. Alemania, en comparación, contaba solo con 266 tanques. Pero incluso países mucho más pequeños, como Cuba, con sus 11 millones de habitantes, cuenta con más de 1.200 tanques de combate. Es por eso que se estima que gran parte del gasto del Fondo Especial, los 100.000 millones, servirá sobre todo para poner a punto a las Fuerzas Armadas alemanas. El giro histórico anunciado por Scholz ha cambiado y está cambiando de verdad las coordenadas políticas alemanas. Pero la poca inversión en defensa en el pasado va a salir cara. Por eso, incluso con el gasto extraordinario, es poco probable que veamos a corto plazo a Alemania como una nueva potencia militar.